Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles. Hoy es miércoles 11 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Misa. Miren, ahorita el día sábado, el próximo sábado 14 de marzo, aquí en Barinitas, donde yo estudié, donde se forman los sacerdotes, ahí vamos a tener una actividad, vamos a tener un evento y se llama la Gran Vendimia. Y la vendimia es una rifa y es la misa y es ventas de comida y es la venta de un bono y son música en vivo para que usted pueda participar, los hermanos de Barinas, para que puedan venir a colaborar. Si usted se compra el bono, que es la rifa, y se puede ganar un carro, se puede ganar motos, se puede ganar todo eso. Si usted está en Barinas y puede participar, la vendimia es este 14 de marzo en Barinitas, a partir de la mañana hasta la noche, donde se van a cantar. Ahí lo esperamos para colaborar, para recoger fondos para la formación de los sacerdotes, para los seminaristas, para todo lo que se necesita en el seminario. El seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes, y el Papa decía que ninguna vocación sacerdotal, el Papa San Juan Pablo II, que ninguna vocación sacerdotal se pierda por falta de recursos económicos. Los de Barinas que puedan participar, vámonos a la vendimia. Vamos a ofrecer esta misa por esa vendimia que van a hacer en el seminario. También vamos a orar en este día por la iglesia necesitada, por la iglesia de Toruno, San Judas Tadeo, por el eterno descanso de María García, Aida Pacheco, Andrea Pulido, Gerardo Moreno, María Serrano, Guillermo Ibáñez, Josefina Duarte, Florencia Corrales, José Ángel Gafiero, Julio Navarrete, Roxana Córdobas, Lainet Rico, Mayra Durán, Jorge Rodríguez, Luis Zambrano, Fidel Arellano, Christopher Arellano, Ronald Rodríguez. Oramos a Dios por Ignacio García, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Mateo García, Diego Cazuela, Oscar Citrón, Jennifer García, Argeo Martínez. En este día oramos a Dios para que nos siga bendiciendo. Hoy está cumpliendo años Abigail Lua, está cumpliendo 31 años y oramos a Dios para que le bendiga y la acompañe. En el día de hoy está tomada la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, versículo 5 al 9. Y el capítulo 4 del Deuteronomio dice que la palabra de Dios hay que escucharla. Los mandatos de Dios hay que escucharlos. Pero no solamente escucharlos, también hay que practicarlos. Pero para escucharlo y para practicarlo debe haber personas que nos lo enseñen. Y después que nosotros los escuchemos, los practiquemos y nos lo enseñen, debemos cumplirlo. De nada nos sirve el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Voy a hacer la primera comunión. Hice mi primera comunión y después, más nunca lo guardé. Más nunca. ¿Cuánto tiempo hace que no comulga? Desde que hice la primera comunión. Pues eso de nada le sirvió. Hay que guardarlos, hay que practicarlos. Y después de practicarlos y de guardarlos, hay que transmitirlos, pasarlos a otras personas. Cuando transmitimos y enseñamos, nosotros mismos nos practicamos y los cumplimos. ¿Hace cuánto tiempo hace que usted no se confiesa, que no comulga, que no va a la misa? ¿Hace cuánto tiempo hace que usted no ha cumplido los mandamientos de Dios, no se ha casado por la iglesia, vive en concubinato? Todavía no le ha hecho caso a Dios. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por ser gentes que oímos y no practicamos, que decimos muy bonita la misa, pero no le obedecemos a la palabra. Yo sé que me tengo que confesar, pero no me confieso. Por ser desobedientes. Vamos a pedirle perdón a Dios por ser desobedientes. A lo mejor ahorita, si me acuerdo, le voy a leer la cita bíblica donde Saúl desobedeció a Dios y Dios le mandó a decir: más vale obedecer la palabra de Dios que andar mandando a hacer sacrificios y ofrendas. La desobediencia a la palabra de Dios es una obstinación como el pecado de brujería. De eso vamos a hablar. Vamos a pedir perdón porque nos obstinamos, no obedecemos. Tenemos la Biblia, no la leemos. Hemos escuchado curas y monjas y predicadores, pero para nada, porque ni nos va ni nos viene. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que, ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos sirviendo en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que lo pongas en prácticas y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos.
como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón con su sabiduría, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios, a la Santa Misa con el Padre Marco Galvis. Hoy vamos a meditar la primera lectura, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 5 al 9. Vamos a buscar la Biblia, porque vamos a leer la Biblia, vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Bueno, ahorita el día de mañana, si Dios quiere, y María Santísima, les voy a leer aquí un momentico para que ustedes sepan y bueno, los que puedan participar, vayan. Vamos a ir a la diócesis de Trujillo y vamos a tener la misa por allá, si Dios quiere. La diócesis de Trujillo, Venezuela, en la parroquia San José de Tostos. Invita el padre Lenín García. Nos invitaron a las fiestas patronales y vamos a hacer la misa el jueves 12 de marzo, si Dios quiere, la Santa Misa y formación bíblica, para que puedan participar con el padre Marcos Galvis. Le pedimos que lleve la Santa Biblia y nos reunamos en el templo a las 5 de la tarde. Después de la misa vamos a grabar el Evangelio, vamos a tener una reflexión para compartir con los hermanos de esta comunidad, así que allá nos vemos. Y miren, ahorita estamos haciendo la programación porque en el mes de marzo, de abril y en el mes de mayo vamos a ir a predicar por fuera. Les leo un poquitico para que ustedes vean más o menos, vamos a salir. Y si alguno quiere invitar al Padre, ahorita están las invitaciones. Había una peregrinación a Tierra Santa, pero la cambiamos de fecha para octubre, del 10 al 19 de octubre, entonces vamos a tener esa fecha disponible. El día 15 vamos a estar en Sarasota, Florida, en la iglesia San Judas, en Estados Unidos, si Dios quiere. El día 17 en Irving, Texas, en la iglesia San Lucas, Dios mediante. El día 21 de abril. Estos días 18, 19, 20 ya están ocupados. Falta es que nos digan los nombres de las parroquias para anotarlos. El 21 vamos a estar en Warner Robins, Georgia, en la iglesia Sagrado Corazón. El 22 en Amite, Luisiana, vamos a estar por allá. El 23 en Hickory, Norte Carolina, en la iglesia San Aloysius. El día 24 en Glóboro, Norte Carolina, en la iglesia de Santa María. El 25-26 de abril en la iglesia de Santa María de la Asunción, en New Jersey. 27 en Waseon, Ohio, en la iglesia San Caspar. El 28 en Marion, Ohio, iglesia Santa María. El 29 todavía nos falta que nos manden el nombre de la iglesia, el flyer. El 30 estaremos en Cleveland, Texas, en la iglesia de San Martín, Texas. Mayo 1 en Red Spring Raleigh, en la iglesia de San Andrés, si Dios quiere. Mayo 2 en Mesa, Arizona, en la iglesia Reina de la Paz, Dios mediante. Mayo 3, Bukeye, Arizona, San Henry, en la iglesia de San Henry. Mayo 4, Oklahoma City, Oklahoma, en la iglesia Sagrado Corazón. Mayo 5, Eni, Oklahoma, en la iglesia de San Francisco Javier. Y mayo 6 en La Puente, California, iglesia de San José. Si usted quiere que el Padre Marco vaya a su parroquia, hacer la misa, compartir el Evangelio, si es de otro país de fuera de Estados Unidos también, puede llamar a Doris al 818-599-4056. Y si está fuera de los Estados Unidos, puede colocar el prefijo +1. El más se coloca dejando hundido el 0. Se coloca +1, 818-599-4056. Ahí le mando un WhatsApp a Doris para las peregrinaciones y para las invitaciones. Usted quiera, Padre, yo quiero llevarlo, yo vivo en Estados Unidos, pero quiero llevarlo a México, quiero llevarlo a El Salvador. Yo me encargo de todo, hablo con el Padre, se hace la carta y para allá voy y allá nos vemos y compartimos, Dios mediante, y la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a compartir hoy el libro del Deuteronomio. Mire, yo quiero comenzar esta enseñanza en el Evangelio. Después de la misa, vaya y escuche el Evangelio, porque en el Evangelio se lo explico de una forma más amplia. Pero aquí quiero comenzar con lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl le pasó todo lo contrario a lo que dice la primera lectura. Vamos a buscar en
Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Pues el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Lo que le pasó a David, a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl. Y Dios escogió a Saúl de estar recogiendo unas burras, lo puso como rey de Israel y lo puso al frente. Le dijo, vaya y pelee, y Saúl iba a pelear y Dios lo acompañaba. Pero un día Saúl se tapó los oídos y el pueblo le dijo a Saúl, mire, vamos a pelear, hemos ganado, aquí está el rey de Amalek. Y este rey tenía platica y tenía ovejas, mire esas ovejas tan bonitas. Y mire ese ganado tan hermoso, tan gorditas, y mire esas cabras. Vamos a llevárnosla y vamos a comérnosla, vamos a celebrar, hay que celebrar. Y Saúl se olvidó de lo que Dios le había dicho. A Saúl le pasó lo de Eva. Eva, Dios le dijo, coman de todos menos de uno. Y Eva se le olvidó porque el diablo la hizo confundir y comió de uno y se le olvidó de todos. Y entonces Saúl dijo, pues me parece bien, vamos a llevarnos las ovejitas, a los animales gordos, matemos y quememos lo demás y llevémonos al rey. Y eso no le gustó a Dios. Y Dios lo castigó por desobediente. Mire, aquí le hago un paréntesis. Antes de que me olvide, ahorita al final de la misa, les voy a colocar la Biblia. A los flojos y a los perezosos que no pueden ir a buscar en otro lado y a los que no encuentran, bueno, después de la misa, después de la bendición se quedan porque ahí les pongo la Biblia en audio. Yo se las leo para ver si por fin usted se pone a leer la Biblia. Puede ser que usted se anime a leerla. Ahí le pongo un video y la Biblia. Los que van conmigo adelante leyendo la Biblia, ahí yo mismo se la leo de frente. Pero ahí les pongo un audio para que usted se agarre mínimo y empiece. Y cuando comencemos más adelante, junio, julio, la Biblia de nuevo, usted la pueda leer para que vaya practicando. Entonces no termine la misa, sino que la continúe. Cierro el paréntesis. Ahorita les hablo de eso de todas maneras. Y entonces dijo Saúl, me llevo todo. Se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de cumplirla, se olvidó de hacer caso. Y Dios le mandó al profeta. Y el profeta Samuel le dijo, miren, vagabundo. Y Dios no le dijo a usted que tenía que matar a todo esa, a condenar al anatema a Amalek y a todo el pueblo. ¿Por qué no lo hizo? Condenar al anatema era que le echaban candela a la gente, al pueblo, a las ovejas, el oro, la plata, todo lo destruía. Y Saúl dijo, es que el pueblo tenía ganas y el pueblo quería los rebaños y el pueblo esto y aquello. Y le dijo, pues serán castigados. Dios le quitará el reinado. Miren, le voy a leer algunos versículos. Versículo 1, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl, Yahvé me envió para consagrarte como rey de su pueblo Israel. Escucha ahora a Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos. Quiero castigar a Amalek por lo que hizo a Israel cuando subía de Egipto, le cerró el camino. Anda pues a castigar a Amalek y lanza el anatema sobre todo lo que le pertenece. No tendrás piedad de él. Dará muerte a todos los hombres, a las mujeres, a los niños, a los bueyes y corderos y a sus camellos y burros. Saúl reunió al pueblo y le pasó revista en Telam. Habían 200,000 hombres a pie y 10,000 de Judá. Saúl avanzó hacia la ciudad de Amalek y se escondió en la quebrada. Versículo 7. Saúl aplastó a Amalek desde Javila hasta Sur, que está en el este de Egipto. Hizo prisionero a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a cuchillo a toda la población debido al anatema. Pero Saúl y su ejército, aquí está el pecado, versículo 9, paren la oreja, no quiso condenar al anatema a Agag. Agag era el rey, y a lo mejor del ganado menor y mayor, y a los animales gordos, y a los corderos, en una palabra, todo lo que era bueno.
Al contrario, exterminaron todo lo que en el ganado era malo y sin valor. Entonces Yahvé le mandó a Saúl, para reclamarle. Vamos al versículo 22. No, vamos al versículo, aquí donde le reclama. Versículo 20. Saúl le respondió a Samuel después del reclamo: hice caso a la voz de Yahvé. Hice una excepción por donde Yahvé me había mandado. Hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalek, y le condené al anatema a Amalek. Pero el pueblo separó el botín, lo mejor del ganado menor y mayor. Lo excluyó del anatema para ofrecérselo a Yahvé, tu Dios, en sacrificio en Gilgal. Y Samuel le respondió: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de carneros. Miren el versículo 23. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te rechaza. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: hoy Yahvé te ha arrancado de la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Y el versículo 33. Samuel le dijo: así como tu espada privó a las mujeres de sus hijos, así también tu madre será una privada de sus hijos. Samuel despedazó a Agag en presencia de Yahvé en Gilgal. Bueno, ahí están. Los que están leyendo la Biblia en estos días, leímos la historia. Y de eso se trata la primera lectura. Que nosotros no obedecemos a la voz de Dios y colocamos nuestras cosas. Y de eso se trata el Evangelio. Colocamos nuestros caprichos por encima de la ley de Dios. Es que la Biblia dice que hay que casarse, pero yo creo que primero es necesario probar a la mujer. La Biblia dice que no hay que cometer adulterio, pero es que yo vivía en un infierno en mi matrimonio, padre. Y como no era usted, pues le dice a uno que se quede ahí, ¿verdad? Es más, usted que ni se ha casado, ¿por qué me habla de matrimonio? Usted no sabe de eso. Y ese infierno que yo vivía, yo no quiero vivirlo. Entonces me dejé a mi mujer, pero me encontré otra y que sí me atiende bien y me quiere. Sí, el pecado es así, tan blandito que parece, pero es una piedra. Haz que las piedras se conviertan en pan. Y el diablo hace eso. La Biblia puede decir muchas cosas, padre. Mire, la Biblia dice que no la brujería, no la hechicería, no la magia. Pero hay un día en el año que usted sabe que se celebra noche de brujas y de brujos y todo eso. Y mis hijos y la escuela, y eso es cultura, padre. Y yo los he visto así, aunque la Biblia diga que no. La Biblia dice que no hay que robar, pero yo robo de a poquito, padre. Yo robo porque usted entendiera mi situación, que yo tengo que comer, entonces yo tengo que agarrar algunas cosas ajenas. Entonces, la palabra de Dios la saltamos, la palabra de Dios la brincamos, la palabra de Dios la desoímos, la palabra de Dios y dice que la rebeldía, la palabra de Dios es como la hechicería. La Biblia dice que no hay que decir mentiras, pero yo digo mentiras piadosas. Mentiras que usted sabe, padre, porque si digo la verdad, pues entonces se arma un lío. Entonces digo mentiras piadosas y mentiritas bonitas, no mentiras así, usted sabe. Yo no me confieso, ¿por qué me voy a confesar? Yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo, padre. Yo lo único que hago es ponerme bravo a veces y ya, esos son mis pecados. Pero la Biblia dice que somos pecadores, pecamos con el pensamiento. Cambiamos la palabra de Dios. Echamos a un lado el mandamiento de Dios, lo que dice Dios. Somos como los escribas. Mire el Evangelio para que vea la explicación completa del Evangelio, que es unión a la primera lectura del día de hoy. ¿Por qué nosotros nos obstinamos en cumplir lo que nos viene en gana y no en lo que Dios manda? Mire, padre, la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva, pero es que estamos en el siglo XXI. Y ahorita en el siglo XXI, usted ha de saber que el hombre se enamora de la mujer y la mujer del hombre. Pero ¿qué de malo tiene que un hombre se enamore de otro hombre?
Eso es del siglo XXI. O que una mujer se enamore de otra mujer. Sí, pero en Romanos 1:26 eso se llama aberración, relaciones en contra de la naturaleza. Y en Génesis 1:26 Dios creó al hombre y creó a la mujer. En Génesis 2:22 Adán vio a Eva y dijo, esta sí es hueso de mi hueso. Y en Mateo capítulo 19, versículo 5 dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer. Pero si la Biblia dice que la unión es de un hombre y una mujer, ¿usted por qué contradice a la palabra de Dios diciendo que si él se ama y ella se ama y formen un hogar? La Biblia dice que llenen la tierra, reproduzcanse, llenen la tierra, pero es que yo prefiero, yo no quiero tener hijos, padre. Mi cuerpo se acaba, los trasnochos, la fatiga. Un hijo es una perdera de tiempo, un hijo es una gastadera de dinero. Un hijo, no, padre, eso es mucho, mi sueldo, mi vida, mi libertad. ¿Cómo voy a tener hijos? Para eso me compro un perro y tengo un perrito. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer y creó seres humanos, pero ahora yo me declaro tarien, yo me declaro perrito, yo me declaro animalito. Pues sí, bien animalito, que es bien torpe, que es usted al creerse animalito, Dios haciendo las personas y no entender la palabra de Dios. De eso habla el libro del Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Escuche la palabra de Dios, no la ande cambiando. Escuche la palabra de Dios, no la ande sustituyendo. Escuche la palabra de Dios, no se ande engañando. Escuche la palabra de Dios, no ande usted con mentiras, no ande usted con cosas que es que a mí me dijeron, es que las personas dicen que un día en el año los muertos bajan a la tierra, entonces yo voy a darle comida a los muertos. ¿Qué cuento de muertos? Los muertos descansan en la presencia de Dios y ellos nunca van a venir para acá. Pero como a usted le llenan el coco de piojo de tontería. La Biblia dice que los domingos hay que santificar la fiesta y hay que encontrarse con Dios y hay que ir a la misa. Y usted anda todavía en trabajo, en qué hacer, en muchas cosas y no tienes tiempo para Dios. Y después se anda pidiéndole cacao allá, recíbame en el cielo, yo quiero venir para acá. ¿Y cuándo va a entrar al cielo si usted no cumplió nunca lo que dice la palabra de Dios? Cuando usted encontraba un buen predicador y un buen sacerdote que le hablara clarito y raspado, o usted se molestaba, usted se ofendía, usted se fastidiaba, a usted no le gustaba. Usted se llenaba de rabia, este cura no me gusta cómo habla, no me gusta cómo predica, a mí me da molestia ver a este padre porque es que me anda regañando. Si la Biblia lo habla así, si la Biblia lo explica así. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? Cuando Dios le dijo, ahí tienen a Moisés y los profetas para que los escuchen. Y no quieren escucharlo, y ni aunque un muerto resucite se van a convertir. Y así hay mucha gente. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay demasiada gente así comportándose de esa manera. Miren el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 lo que dice. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciéndole, ahora Israel, escucha los mandamientos y los preceptos que te enseño. Escucha los mandatos, abre las orejotas. No vaya a la misa a perder tiempo a calentar banca. No vaya a la iglesia allá a dormirse. Ahí el padre hablando y usted dormido y babeando, y hasta roncando. No vaya a la iglesia a perder tiempo, vaya a escuchar la palabra de Dios. Cuando lea la Biblia esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Cuando le estén predicando esté dispuesto a escuchar. Y escuchar es hacer lo que Dios manda. Cuando uno está pequeño y la mamá le dice, mire, escuche, vaya a la bodega y me compra azúcar y me compra harina y me compra aceite. 3 cosas. Y usted se va a la bodega, a la tienda. Señora, mi mamá me compró, era harina, se me olvidó, un aceite. Y usted llega allá, mamá, aquí le traje el aceite y la harina y el azúcar. ¿Por qué no lo llevó? Porque no lo escuchó. Y así hay gente que va a las cosas de Dios y Dios le dice, cásese por la iglesia, confiésese, cumpla con los sacramentos, los mandamientos, venga a la misa y que yo hago lo que pueda. A mí se me olvida. Escucha la palabra de Dios, aprende a obedecerla, a hacerle caso. No seas un sordo, no seas un necio, no seas un torpe que vas a las cosas de Dios, retiros, talleres, Biblias, confesiones, discursos, viajes, peregrinaciones, y ni por el carrizo santifica el hogar, ni por el carrizo cambia la vida, no escuchas nada. Y dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, ahora Israel escucha los mandamientos y preceptos para que los pongas en práctica. No solamente es oírlo, sino que también practicarlos, vivirlos, cumplirlos. El mundo de hoy está lleno de personas que escuchan y andan buscando a Dios y andan buscando al Señor. Pero cuando Dios les exige algo, les pasa como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y en eso andamos todos.
Cumple los mandamientos, ya los cumplí. Voy a la misa, hago esto. Le falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale el dinero a la pobre y vámonos. Y el hombre rico dijo, no, 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 porque tengo mucho, ya sea andamos nosotros. Cuando escuchamos que debemos renunciar a ciertas cosas por Cristo, cuando escuchamos que debemos cambiar ciertas cosas, ese carácter del diablo que tiene, esa peleadera, esa crítica, cuando escuchamos que debemos cambiar esas mentiras y esas palabrotas groseras, cuando escuchamos que debemos cambiar y empezar a trabajar y de ser despilfarradores, cuando escuchamos que debemos cambiar esa gente que nos hace daño, escuchamos que debemos mejorar los vicios, ese día nos hacemos los sordos, decimos, no, yo tengo mucha riqueza aquí y yo tengo mucho que perder. Chao, cheo. Si te he visto, no te conozco, yo no quiero nada contigo. Escucha y practica. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Escuchar, la gente anda oyendo y escuchando y misa y evangelio, pero no quiere practicar un carrizo, no quiere cambiar, no quiere mejorar, no quiere ser distinto. ¿Cómo la ve? Escucha, practica y puedas así vivir en la tierra para tomar posesión de la tierra que el Señor Dios da a tus padres. Yo les enseño mandamientos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Yo tengo la misión, dice Moisés, de enseñarlos. Yo tengo la misión de que se los transmita y por eso ustedes pueden ver y se los digo, mire, hacer una misa no es fácil, grabar un evangelio no es fácil, hacer una lectura bíblica no es fácil. Usted solo, encerrado, preparando, meditando, reflexionando, hablando aquí con el teléfono, sin personas, a veces hay personas, a veces no hay personas. No es fácil. Quemándose las pestañas con los ojos abiertos de día o de noche, no es fácil. Y yo me encargo como sacerdote porque es mi tarea. Para eso estudié, para eso me preparó Dios. La viejita, ay padre, yo vengo a confesarme. Yo le digo, ay señora, venga mañana porque estoy cansado, ya terminó la confesión, son las 9 de la noche. Ay sí, ¿quién nos mandó a hacer cura, mijito? Confiéseme que yo vine a confesarme. Esa es su tarea, padrecito. Y me tocó confesar a la viejita que puso brava a la doña. Mi tarea es enseñarle a usted. Mi tarea es predicarle, mostrarle cuál es el camino. Y por eso le leo capítulos y versículos y agarro la Biblia. Y mi tarea como sacerdote, y aquí mire, yo dígame que critico, dígame lo que quiera. Pero yo no estoy de acuerdo que un sacerdote esté en redes sociales haciendo el ridículo, el torpe, el bobo. Voy a enseñarlos a hacer ejercicios hoy. Voy a enseñarlos a hacer comida hoy. Mi respeto para los que los hacen así. Pero esa no es la tarea del cura. Voy a darles una clase de yo no sé qué. Esa no es la tarea del cura. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva del evangelio. Esa sí es la tarea del cura. Esa sí es la tarea. Y cuando estaba yo en España y me llamaron y me dijeron, tiene que dejar de predicar y tiene que dejar de hacer la misa, yo le dije, ya va. El día que yo me ordené, a mí mi obispo me mandó y me dijo que yo tenía que ir a predicar y llevar la palabra de Dios y atender a los pobres. Y esa es la tarea. Y ahí en la papel donde a mí me pusieron, esa es la tarea, predicar y evangelizar. Mi tarea no es estar sentado en una oficina perdiendo el tiempo. Mi tarea no es estar hablando de deportes o enseñando cómo hacer esto. No, mi tarea es predicar, evangelizar. Y es la tarea de todos los sacerdotes. Y mi respeto para los que enseñan. Pero enseñar con Biblia y enseñar con la palabra de Dios, porque la palabra mía se la lleva viento. Y esa es mi tarea, no tener una Biblia y colocarla aquí para que ustedes la vean, una cruz y colocarlo aquí, un rosario aquí para que lo vean. Rezar el rosario, hacer la oración, leer la Biblia, esa es la tarea de un cura. Y hoy el Deuteronomio dice, yo les enseño, mi tarea es enseñarle a ustedes. Que usted lo cumpla, que usted no lo cumpla. El que crea y se bautice se salvará. Y el que no, pues se condenará. Eso ya es problema suyo. Eso ya es problema suyo. Y por eso el Evangelio en Mateo capítulo 5, versículo 19 dice, el que enseñe esto a los hombres será grande en el cielo. Y mi satisfacción y mi alegría será en el cielo, como se lo dice en el Evangelio. Mi felicidad será en el cielo cuando me encuentre con alguno de ustedes y me diga, Padre Marcos, gracias a la predicación del Evangelio, yo me casé por la iglesia, yo dejé la brujería, yo dejé la peleadera.
Mi alegría será cuando un día nosotros, si Dios nos lo permite, nos encontremos allá, lo que dice Mateo 5:19, en la presencia de Dios, y alguno de ustedes me diga, mire Padre, gracias a la predicación yo leí la Biblia, y gracias a leer la Biblia cambié. Gracias a la predicación, a esas misas que usted hacía allá en internet, allá en la tierra. Un día, mire, yo lo escuché que tenía que confesarme y me confesé y a los días me morí y ahora puedo gozar del cielo. Dice la Biblia que será grande en el cielo aquella persona que los enseña a cumplir y que los cumpla. Y mi felicidad será en el cielo cuando ustedes y yo nos encontremos, lo que dice el Evangelio de San Lucas. Háganse amigos de los pobres para que cuando se mueran los reciban en el cielo. Y un pobre me diga, mire, papá Dios, ese padre que está ahí, cuando yo tenía hambre me ayudó, cuando yo necesitaba una medicina me ayudó, cuando yo vivía en la tierra no tenía nada me ayudó. Pero ese padre que está ahí también me predicó y gracias a su predicación me convertí. Gracias a su predicación dejé mi cochinada, dejé mi vida sucia. Gracias a su predicación yo pude cambiar y yo pude mejorar. A la predicación que ese padre hacía, que era dura, que me caía gordito, que me caía mal, que era bien regañón, que era bien gritón, porque el padre Marcos era así. Gracias a esa predicación que llegó a mi corazón, me estremeció. Yo me hice una persona distinta. Dejé el cigarro, dejé la droga, dejé la extorsión. Era una persona que le quitaba la vida a la gente y dejé de quitarle vida a la gente. Gracias a esa predicación, el niño que llevaba en mi vientre no lo boté, no le desviví. Gracias a esa predicación empecé a honrar a mi padre, a mi mamá. Y entonces Jesús dice que ese que enseña será grande en el cielo. Y yo quiero ser grande en el cielo. Y por eso les enseño, aunque algunos se molesten, aunque algunos se fastidien, aunque a algunos le caiga mal la predicación, aunque algunos digan, ay, no, padre, no lo aguanto. Pues yo tengo que hacer. Y dice la Biblia, ya vamos a terminar, guárdenlos y cúmplanlos. No solamente hay que guardarlos, los mandamientos de Dios hay que guardarlos y cumplirlos, hacerle caso. Y termina en el último versículo, en los dos últimos. Pero ten cuidado y entiende bien. No vayas a olvidarte de estos preceptos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos. Eso es lo que hacemos aquí en la misa, transmitir. Eso es lo que se llama transmisión. Compartimos, los difundimos, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren papá, miren mamá. Y termino con un consejo para el papá y para la mamá. Es muy bueno que su hijo esté gordo y colorado y bueno de comer asado. Es muy bueno que su hijo tenga una buena cama, que tenga un buen televisor, que tenga un buen aire. Es muy bueno que su hijo se siente a la mesa y pueda comer. Es muy bueno que su hijo vaya a estudiar y tenga su uniforme y tenga sus cuadernos. Es muy bueno que su hijo tenga su casa, tenga comodidad, que su hijo no le falte nada. Es muy bueno. Es muy bueno que su hijo en su hogar pueda gozar de todos los privilegios que a lo mejor usted no gozó, que a lo mejor usted no tuvo. Pero el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, dice que los mandamientos de la ley de Dios debes transmitírselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Y no es posible que tu hijo tenga todas las comodidades humanamente posibles, pero que todavía no sea hijo de Dios con el bautismo. Marcos 1:10. Este es mi hijo amado. No es posible que tu hijo no haya recibido el sacramento de la comunión. Evangelio de San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. No es posible que tu hijo nunca se haya confesado y es un grandulón. Juan 20:23. No es posible que tu hijo todavía a los 40 años no se haya casado. Mateo 19:5. Y si no ha recibido a Dios, no va a la misa, no santifica la fiesta. Si tu hijo se volvió ladrón, si tu hijo se volvió drogómano, si tu hijo se volvió en una persona de la calle ajena de Dios, es tu culpa. Porque usted se encargó de engordarlo, usted se encargó de vestirlo, usted se encargó de darle estudio, usted se encargó de que aprendiera a hacer plata porque usted creía que lo más importante era el dinero. Y la Biblia dice
que los mandamientos de la ley de Dios es para que usted los enseñe. Mi mamá, mi papá me educaron en los principios cristianos y yo lo aprendí de ellos y ahora soy cura. Su hijo aprendió lo que usted le enseñó y ahora es lo que usted lo llevó, a lo que usted lo empujó. Dígame qué ha hecho con sus hijos. ¿Le has enseñado los mandamientos de Dios? ¿Le has enseñado las cosas de Dios? ¿O le has enseñado las cosas del mundo? Y usted le tiene que entregar cuentas a Dios de dónde se fueron sus hijos, de los malos caminos que tomaron y de la perdición que llevaron, porque usted fue un inútil en la formación cristiana. Fue incapaz de que sus hijos se acercaran a Dios. Ahí se los dejo y mañana seguimos hablando. Póngase bravo si quiere, pero eso lo dice la Biblia. Los mandamientos hay que transmitirlos. Deuteronomios 4:9, de manera especial a los hijos y a los nietos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios para que ustedes y yo seamos personas que enseñemos los mandamientos de Dios, para que seamos personas que enseñemos lo que Dios manda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios para que guardemos los mandamientos de Dios. No solamente los enseñemos, sino también que los practiquemos. Y practicándola, enseñemos a otros a cumplir las normas que Dios nos ha pedido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso en este día también, para que aprendamos a leer la Biblia, pero a leerla no por leerla dormidos, sino teniendo un propósito firme cada día. Después de cada misa, después de cada evangelio, después de cada predicación, que tengamos propósito de ser mejores y de cambiar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por cada uno de nosotros que a diario escuchamos la misa, los evangelios, para que no seamos oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. No olviden, después de la bendición de la misa, vamos a empezar a leer la Biblia, aunque sea en audio. Ahí se las voy a colocar desde el libro del Génesis. Los que vamos adelantados, allá seguimos la lectura. Pero los que están rezagados y quieren leer la Biblia, pues ahí se la voy a colocar para ver si se animan a leerla. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el
Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Por esta ofrenda, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro modelo de la unidad reconciliada en el amor. Tú abres a tu iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocados para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo todos: Santo, santo, santo es nuestro Dios, Dios del universo, santo es nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz en la distancia fraterno. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Camino y desierto andamos a la tierra prometida. Vuelvan, Señor, tus torrentes a saciarnos de agua viva. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Nos pesa nuestro pecado, dolores, hambres y guerras. Venga tu paz como llama a morar en nuestras tiendas. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Oremos. Alimentados de la tierra, en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten. Los esperamos.
Vamos a abrir la Biblia todos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, planta que den semilla, y árboles frutales por toda la tierra, que den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas, y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, y el menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios lo colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie.
y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con su semilla que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén,
y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evilá, donde hay oro muy fino. Allí se encuentra también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gijón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asia. El cuarto río es el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día en que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que le pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín,
Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que le prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a la mujer y haber comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a la mujer el nombre de Eva por ser la madre de todos los vivientes. Enseguida, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió.
Entonces Yahvé, Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Y así fue como Dios los expulsó del jardín del Edén para que trabajaran la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un molino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo, al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enoc tuvo un hijo, que llamó Irad.
Irad fue padre de Masbael. Masbael, padre de Matusael. Y de Lamech. Lamech tuvo dos mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabel, que fue el padre de los que habitan en cabañas y cuidan rebaños. Tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sella, por su parte, dio a luz a Tubal-Caín. Ese es el que forja toda clase de herramientas de cobre y hierro. La hermana de Tubal-Caín se llamaba Noema. Dijo Lamech a sus mujeres: escúchenme ustedes, Ada y Sela. Oigan mis palabras, mujeres de Lamech. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamech ha de serlo 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set. Pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo, y le puso el nombre de Enos. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Varón y mujer los creó. Luego los bendijo. El día que los creó, les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán, al morir, tenía 930 años. Set tenía 150 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set, al morir, tenía 912 años. Tenía Enos 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Enos, al morir, tenía 905 años. A los 70 años de edad, Cainán fue el padre de Malael. Y después de que nació Malael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán, al morir, tenía 910 años. Malael fue el padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Malael, al morir, tenía 895 años. Tenía Jared 162 años cuando fue padre de Enoc, y vivió Jared después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared, al morir, tenía 972 años. Tenía Enoc 65 años de edad
Cuando fue el padre de Matusalén, Enón anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enón vivió 365 años. Enón anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, sencillamente desapareció. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. Y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de hijos e hijas. Matusalén, al morir, tenía 969 años. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de hijos e hijas y le puso por nombre Noé, pues pensó: este nos servirá de consuelo en medio de nuestros trabajos y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después que le nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec, al morir, tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final por el día de hoy de la lectura de la palabra de Dios. Me alegra poder compartir con todos ustedes esta lectura, solo lectura de la palabra de Dios. Los invito a todos mañana, a la misma hora, por el mismo canal, a encontrarnos, a continuar en Génesis capítulo 6 en adelante, para que todos podamos leer la Biblia. No es necesario que usted la compre. Se colocó los audífonos, prendió el televisor, le colocó volumen y yo se la voy a ir leyendo poco a poco. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi.